Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Aquí desde su espacio Radio Rock, transmitiendo su programa, el síntesis del debate. Con ustedes, pues nuevamente estamos ambos dos amigos, Antonio Garza Vergara, quien eh, nos analizará alguna situación que tiene que ver con eh, las finanzas. Y ahora vamos a tratar un tema que se llama precisamente financiamiento, fiscalización y rendición de cuentas. En esto, pues es un tema bastante apasionante del momento, que para algunos que no conocen cuestiones financieras pudieran estar en un mundo un tanto cuanto así como arañando, buscando pues la información un poco más precisa, ¿no? Más concisas. Nosotros podemos manejar algunas cuestiones de interpretación desde el punto de vista del financiamiento hacia los partidos políticos. Y entonces este tema, precisamente la Fundación de Estado y Sociedad, que es una asociación civil, mi querido Toño, pues hace una serie de investigaciones con personajes del momento que habla sencillamente de ese financiamiento que tienen y han tenido los partidos últimamente. Y pues sí, tiene mucho que ver con los eh, partidos que hay actualmente y que han puesto pues a algunos candidatos para que nos gobiernen en este país, y como consecuencia pues cada uno de los ciudadanos en su momento han votado, eh, bien o mal, y pues sí, tenemos los gobernantes que en un momento dado nosotros queremos o que nos lo han impuesto, o quizás las circunstancias no se han presentado favorables para tratar de tener una democracia pues más consolidada, sin menos problemas y que esté en un momento dado ofuscada o caminando por caminos bastante espinosos. Y entonces el financiamiento de alguna forma viene pues a destapar la cloaca de todas muchas cosas que la sociedad debe de saber. Y aquí pues si tú sabrás que en los últimos 20 años, de 1997 a 2016, los partidos políticos que han estado constituidos hasta la fecha han estado pues erogando una cantidad razonable de dinero, ¿sí? Y entonces como dinero público que el propio país les ha concedido a través de un Congreso de la Unión, en las que pues tienen margen ahora los partidos a través de un Instituto Nacional Electoral, quien cuida los recursos de manera tal que pues les hace llegar a los candidatos y a los partidos políticos. Aquí es una cuestión, una fórmula de carácter mixta, da tanto a los partidos como a los candidatos. Y entonces te decía que en los últimos 20 años se han erogado alrededor de 62.600 millones de pesos. Esos 62.600 millones de pesos, pues sí, se ha visto, ¿no? Que a final de cuentas, en el camino, en lugar de disminuir el número de partidos, pues se ha ido incrementando. Uno es quizá porque los que están actualmente en el poder, pues no han sabido administrar bien los recursos del pueblo, y como consecuencia, pues hay el interés ciudadano de que se registren en otros partidos, y en otros casos son los propios gobernantes, ya sea el gobernador del estado o el presidente de la república, los que propician la creación de otros partidos que en su momento vayan a coaligarse, ¿no? Para hacer pues una coalición en los momentos precisos, como una especie de coyuntura para aprovechar el momento y seguir en el poder. Entonces, esa es una de las consecuencias por las cuales pues el presupuesto del pueblo, pues en parte ha estado bien manejado, por un lado quizá por los partidos o mal manejado por ellos, y como consecuencia hay una crisis partidista. ¿Tú qué pensarías de esto, mi querido Otoño, pensando en ese gran porcentaje de presupuesto? Y ahora, pues tú sabes bien que en este año, en el 2016, los 9 partidos políticos que hay en contienda de carácter federal, aparte los dos del Estado, que fueron creados por el gobernador aquí en el Estado de Puebla, pues tienen un presupuesto de 3.800 millones de pesos para este 2016.
Tú sabes bien que el presupuesto no se los dan de manera total, les dan un 30% al principio para sus actividades, ¿sí? Partidarias, todas las que tengan, y el otro 70% se lo van dando en función a la cantidad de votos que se obtienen en las elecciones. Entonces, siempre es el presupuesto en función a la elección pasada, en este caso 2015. O sea, yo te voy a dar un presupuesto para este año del 2016, pero con relación a los votos que obtuviste en el 2015. Y entonces, en los dos últimos años, 2015 y 2016, pues es Encuentro Social, el Partido Humanista que no consiguió su registro y Morena. Son los dos partidos que han estado últimamente en estos 2 años. ¿Qué opinión tendrías tú de ese gasto que hay de financiamiento y de la fiscalización que debería de tener muy profundamente el Instituto Nacional Electoral? Bueno, estamos en esta condición de primero que todos los radioescuchas, ¿verdad? Y los que de alguna manera nos ven, comprendan en términos claros, ¿verdad? Lo que son las finanzas, ¿no? Al fin y al cabo, las finanzas es parte de la economía, de la ciencia económica, ¿verdad? Que se traduce en algunos medios de transacciones, en valores, en dinero, ¿verdad? Y el dinero pues tiene sus funciones específicas como que mide el valor de las cosas, ¿verdad? Y sirve como medio de cambio entre otras cosas que son las principales, ¿verdad? Eh, ahora, ahora bien, de ahí parte el asunto de finanzas. Finanzas es hacerse prácticamente de un crédito, ¿sí? De un financiamiento otorgado por un tercero. En este caso, el gobierno, más que financiamiento, debíamos de llamarle subsidio, Pues sí. ¿no? Las finanzas se dividen en dos, son las privadas que se refieren a las empresas y a los individuos, y las finanzas públicas que son los, los recursos que recibe el gobierno del pueblo, Del mismo pueblo. en impuestos, productos, derechos, aprovechamientos, ¿verdad? Bueno, esto prácticamente sacado de un libro de finanzas públicas de la maestra Ifigenia Martínez, senadora que fue por la República en su tiempo, y también que fue, tú lo sabes, directora de la Facultad de Economía de la UNAM y autora de finanzas públicas. Pues yo Muy buena maestra. nunca la oí mencionar en su vida política pública de lo que ella sabía en este aspecto de finanzas públicas. Bueno, estos financiamientos, estos ingresos que recibe el Estado por impuestos que todos tenemos que pagar, productos que ahora se nos están viniendo hacia abajo por los recursos naturales que se están enajenando, derechos que pagamos, por ejemplo, cuando vamos a adquirir placas para nuestro vehículo, o el agua que nos llega entubada, ¿no? Pago del predial. El predial, prácticamente ese sí es un impuesto. Ese sí, no nos escapamos ninguno. Del agua, pues si no la quieres entubada, pues vete con tu cubeta al río y es gratis, ¿no? Porque el agua es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Claro. Eh, bueno, estamos con el fin de que son las contribuciones públicas. Estos ingresos y los aprovechamientos, ¿verdad? Otro tipo de que no caben dentro de estas clasificaciones de impuestos, porque los impuestos sí son forzosos. Derechos, bueno, si tú quieres gozar de un bien, pues los pagas. Y si no quieres gozar del bien, haz de cuenta que es una empresa privada donde pagas por un servicio, Pues ¿no? sí, así Bien. es. Ahora bien, en cuanto
es el presupuesto de ingresos, también el gobierno tiene presupuesto de egresos, ¿no? Eh, Ahí se reparte el gasto público, gasto social, gasto de inversión, gasto de inversión para generar infraestructura económica o nacional en cuanto a la construcción, carreteras, puentes, presas, etcétera, ¿no? El gobierno. Por eso, y financiamiento que sí otorga a través de Nafinsa para motivar a la gente o los emprendedores mexicanos que tienen alguna idea, ¿no? Ahora precisamente en el diario de hoy estaba viendo que un candidato está ofreciendo duplicar, ¿verdad?, el crédito a la palabra, pero es crédito, ¿verdad? Pues sí. Ahora, lo que se da a los partidos políticos son subsidios que yo pensaría que algunos ya están reclamando en los diarios de circulación de que están rebasando los topes, no obstante de que hay una diferenciación, y yo no sé cuál es la idea filosófica, histórica, eh, ética, política, que hayan tenido para, tú sí lo has de saber, para diferenciar esto, por qué a un partido le dan más y a otro menos, en función de elecciones anteriores, ¿no? Yo siento que no es, y luego les ponen un tope de campaña a los partidos, a los demás partidos, prácticamente de ahí, obviamente que el que está en el poder es el que tiene más dinero, el que tuvo más votos, el que ganó, al que se le da más, Sí. Y es el que está rebasando los topes de campaña, ¿no? Entonces, estos topes de campaña verdaderamente son absurdos. Ahora, yo diría de que estos subsidios o como llamarse financiamientos a los partidos no debían de existir, ¿verdad? Que los mismos miembros de cada partido eh, pusieran lo correspondiente para llevar a cabo sus campañas y que la imagen del candidato sea a nivel nacional por participación del pueblo. Yo desde la vez anterior yo te comenté que para mí sería ideal que en las oficinas del Instituto Nacional Electoral o cualquier instituto electoral del país, ¿verdad?, pongan 4 o 5 candidatos, ¿verdad?, como unas mamparas con su fotografía y su historia personal, es decir, su currículum, ¿sí? Sí, claro. En el que se vea y que se vean los antecedentes y lo que ha tenido con el pueblo. Ahora, estábamos en que izquierda o derecha. Para mí que actualmente en democracia no existe ni izquierda ni derecha, ¿eh? Porque si nos vamos a la historia un poco, en las asambleas generales previas a la Revolución Francesa, para salir de la crisis económica, política y social que vivió Francia, se empezaron a reunir en asambleas generales gentes del pueblo, representantes del pueblo que eran los trabajadores, ¿verdad? En general, campesinos, obreros, artesanos de cualquier naturaleza, ¿verdad? Y en esta misma asamblea convergían la aristocracia, la clase noble, ¿no? Los altos funcionarios, los gobernantes, ¿sí? Sí. Y los grandes empresarios, ¿no? Entonces, del lado izquierdo se sentaban en estos recintos, del lado izquierdo se sentaban todo el pueblo, todos los representantes del pueblo, todos los trabajadores. Bueno, y aquí entre paréntesis, sabiendo que el trabajo es lo que da valor a las cosas. Claro. Las cosas no existen sin trabajo. Y el que desempeña el trabajo es el trabajador, es el hombre del pueblo. Del lado derecho se sentaban los que administraban, la aristocracia que recibía ese don, ¿verdad?, por herencia divina o por designación divina. Entonces, sí, es una situación claramente
injusta, ¿no? Viene esta situación de la democracia, ¿verdad? Desde de antes. Entonces, si hay democracia, es todo el pueblo, no izquierda ni derecha, que cada quien se presente con sus atributos, sus cualidades y sus mejores proyectos en beneficio del pueblo. Entonces, esto de rebasar los topes de campaña, esto de subsidiar y que haya diferencias, ¿verdad? En los subsidios, pues está un poco difícil, porque si es un candidato a la presidencia de la República, un candidato a gobernador o un candidato a senador, simplemente por ser de distintos partidos, ya uno tiene mucho más subsidio que el del otro partido. Por eso les llaman partidos chiquitos y partidos grandes. Vamos a, precisamente partiendo de esa premisa, que bueno que sacas esa parte de la historia y eso fortalece la información que estamos viendo en estos momentos de actualidad. Hay un pasado que se inicia para ir buscando, ¿no? Que a través de la misma sociedad se vaya buscando cómo ir en ese tránsito a la democracia, ¿sí? Buscándole una salida para consolidarla. Una democracia total. Pero ahorita vamos a un espacio, queridos amigos, y regresamos nuevamente para comentar parte de este libro, uno o dos parrafitos, y podamos nuevamente seguir buscándole el atoradero que hay con respecto a este financiamiento y sobre todo, Toño, la rendición de cuentas. Bueno,